Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo la pantalla o no? Sí. Sí. Listo. ¿Ustedes qué van a hacer a partir de hoy? En el cuaderno de matemática van a colocar bien grande geometría, ¿cierto? Van a colocar la palabra geometría porque vamos a empezar el tema de geometría. Entonces, en una hoja en el cuaderno de matemática colocan bien grande geometría, así como está aquí, vea, geometría, geometría plana y pueden hacer un dibujito, alguna cosa debajo de la palabra geometría. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ustedes pueden mirar si dice que está grabando. Sí, profe, sí, está grabando. Profe. Cerremos entonces los micrófonos. Muy bien. Entonces vamos a ver, hoy vamos a iniciar con el tema de ángulos, rectas y segmentos proporcionales. Vamos a hablar de ángulos hoy, no más ángulos. No vamos a hablar ni de recta ni de segmentos. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con ángulos. Entonces vamos a ver la introducción a los ángulos para el grado sexto de primaria. Sexto de bachillerato. Introducción a los ángulos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí empezamos. Estas son las paredes del Cusco en Perú. Esta es una pirámide o una construcción. Si ustedes ven, en cada esquina está formada un ángulo. Vea, esto es un ángulo, esto es otro ángulo y otro ángulo. Los seres humanos, desde el principio de la creación de estructuras, de la construcción, cuando empezaron a construir, tuvieron que luchar con la situación de ángulos. Entonces ellos tenían que saber cuánto medía este ángulo para poder limar esta piedra que encajara perfectamente en ese ángulo, o sea, que este ángulo de acá y este ángulo de acá coincidieran. Este ángulo de acá coincidiera con este ángulo y con este ángulo. Entonces, era una situación de estudio de los ángulos muy perfectos y mire cómo les quedaban esas piedras de bien. Mire esta piedra principal que está en la mitad, cómo encaja de perfectamente cada uno de ellos porque los ángulos fueron medidos de manera perfecta. Entonces, vamos a aprender a medir ángulos y a entender los ángulos. Vamos a hablar de qué es un ángulo. Ustedes ven esta rayita acá, se llama lado. Acá hay otra rayita, se llama lado. Y donde se unen las dos rayitas, el puntico donde se une se llama vértice. Y la abertura que ellas tienen, la abertura que es esto amarillo, la abertura entre las dos líneas se llama ángulo. O sea que esto es un ángulo, ¿sí o no? Este es un ángulo que está formado por dos lados y donde se encuentran, la esquinita que se encuentra se llama vértice. Entonces repito las partes de un ángulo para que no se les olvide. Está formada por dos lados, donde se unen los lados se llama vértice y la abertura de esos dos lados es lo que llamamos ángulo. Ángulos. Un ángulo se forma por la rotación de una semirrecta sobre su extremo. Entonces aquí está. Y si usted empieza a subir o a bajar esto, si usted sube esta línea, la sube, se va cerrando este ángulo, se va volviendo más pequeñito, más pequeñito. Por ejemplo, mire que este ángulo y este ángulo son diferentes. Este está más abierto. Mire, la medida de este es más abierto. La medida de estos dos son diferentes. Usted puede medir un ángulo de aquí para arriba o de aquí para abajo, no importa. La medida que tiene de aquí a acá es la misma medida que tiene de aquí hasta acá. El ángulo se puede medir en sentido positivo o en sentido negativo. Usted lo puede medir para arriba o lo puede medir para abajo, no hay problema. Listo. Ahora les voy a decir cómo medir los ángulos. Este es el ángulo AOB. Entonces, mire, este es el ángulo A del lado A, B y del vértice O. Entonces, este ángulo se llama el ángulo AOB. A viene acá, O, y se extiende acá, B. Este ángulo, esta abertura, se llama el ángulo AOB. Este es el ángulo AOB sin importar si se prolonga más allá de las rectas que lo forman. Mire, este ángulo y este ángulo son iguales. Mire que si yo cojo este y lo meto acá, cabe perfectamente. O sea que este ángulo yo lo puedo ir estirando hacia arriba y hacia arriba es el mismo ángulo. Así sea, es más, yo puedo dibujar este pedacito del ángulo y es el mismo ángulo que si dibujo todo esto, es el mismo ángulo. Sigue siendo el mismo ángulo A o B. Si esta abertura y esta abertura son iguales, sigue siendo el mismo ángulo A o B.
Nuestro interés es medir la abertura del ángulo A o B. O sea, medir esta abertura, que es esta misma y es esta misma. Y si le hago acá, es esta misma abertura, dependiendo del instrumento con que yo mida, pero va a dar la misma abertura. Vamos a mirar entonces, la medida del ángulo debe ser independiente de estos arcos. O sea, la abertura del ángulo, este ángulo, si yo lo mido acá, sería la misma abertura que acá, la misma abertura que acá y la misma abertura que acá y por acá. Porque la abertura empieza desde acá, ¿cierto? Entonces, esa es la medida de ese ángulo. Vamos a ver los ángulos. Hay un ángulo que se llama ángulo recto y es igual a 90 grados. O sea, se forma por una línea recta perpendicular que corta otra línea recta. Si yo trazo una línea y trazo otra línea perpendicular, el ángulo que forma es de 90 grados. Y como ese ángulo que forma es de 90 grados, se llama ángulo recto. Entonces, un ángulo recto es el que es igual a 90 grados. O sea, cuando esta abertura mide 90 grados, quiere decir que este ángulo es de 90 grados y es un ángulo recto. Un ángulo recto mide 90 grados. Vamos al ángulo agudo. Es menor que 90 grados. Recuerden que si yo trazo una línea acá, bueno, voy a tratar de trazarla más derechita, listo. Si yo trazo una línea acá, esta abertura es de 90 grados. Si la bajo, ya va a ser más chiquita que 90. Entonces, todos los ángulos que vengan de aquí hasta acá, que vayan mermando, se van a llamar agudos porque son menores que 90 grados. Porque como 90 es de aquí hasta acá, si lo voy cerrando, se va volviendo más chiquitico de 90 grados. Y todos los ángulos menores que 90 grados se llaman ángulos agudos. Todos los que son menores a 90 grados se llaman ángulos agudos. Este es un ángulo agudo. Este es un ángulo agudo. Este es un ángulo agudo. Este no es un ángulo agudo porque mire que está muy abierto. El ángulo agudo tiene que ser que de 90 usted empieza a bajar. Todas estas rayitas que estoy haciendo van formando ángulos agudos. Este forma un ángulo, este forma un ángulo, este forma un ángulo y así sucesivamente. Este forma un ángulo y así. Y todos estos ángulos que son más chiquitos que 90 se llaman agudos. Ahora, los que son mayores que 90, es mayor que 90 grados, se llama obtuso. Mire que aquí sería 90, ¿sí o no? Este ángulo de acá sería de 90 grados. Pero si yo empiezo a mover la línea, a agacharla para acá, van quedando más anchos que 90. Entonces, los que van quedando más grandes que 90 grados se llaman obtusos. Entonces, todo ángulo que tenga esta abertura se llama obtuso. De hecho, hay unos que son demasiado obtusos. Vea, este es un ángulo obtuso también. Todos los que son mayores que 90 se llaman obtusos. Entonces, vamos a recordar. Y hay un ángulo llano que mide 180 y sus lados están en la misma. Usted coge un abanico y lo abre. El ángulo que forma de acá hasta acá, que es un ángulo completo, pues que es llano, es una línea, ese ángulo se llama ángulo completo y mide 180. ¿Y por qué mide 180? Vamos a mirar por qué. A ver, ¿quién me dice cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo que acabé de hacer acá? 90. 90 grados. ¿Y cuánto mide este ángulo de acá? 90. 90. ¿Y cuánto es 90 más 90? 180. 180. Por eso este ángulo completo se llama 180 grados, este ángulo que va de lado a lado. Se llama ángulo llano y mide 180 porque es la suma de dos ángulos de 90. Ahora hay un ángulo que empieza aquí, ¿sí o no? Y da la vuelta y termina acá. Entonces es como si yo cogiera estos 180 y le sumara otros 180. ¿Cuánto da? 360. 360. Entonces ese ángulo que empieza acá y da toda la vuelta es 360 y se llama un ángulo completo, mide 360. El llano mide 180, el completo mide 360. Vamos a mirar un resumicito entonces. Los ángulos y sus elementos. Ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas o lados que tienen el mismo origen o vértice. Entonces ya habíamos visto. Lado, lado, y este puntico de acá se llama vértice. Y esta A
esta abertura es el ángulo. Esa abertura es el ángulo. Listo, los ángulos se miden en grados. Clase de ángulos. Dos rectas perpendiculares definen 4 ángulos rectos. Mire, si yo coloco dos rectas perpendiculares, esta derechita y esta derechita forman un ángulo de 90, otro de 90, otro de 90 y otro de 90. O sea que son 4 ángulos rectos, o sea, 4 ángulos de 90. Los lados de un ángulo recto son dos rectas perpendiculares. Cada ángulo recto mide 90 grados, como vimos acá. Los ángulos más pequeños que los rectos se denominan agudos y miden menos de 90 grados, o sea, los que están en este coso de acá, o sea, este ángulo es agudo, este ángulo es agudo y así. Y dice, y los más grandes que los rectos se denominan obtuso y miden más de 90. Entonces, si miden más de 90, entonces voy a colocarles con lapicero, con color rojo, con color rojo. Entonces, si yo tengo este ángulo, que es mayor que 90, mire ese es obtuso, ¿cierto? Ese es obtuso. Y estos que son de negro se llaman agudos, ¿listo? Son ángulos agudos, ¿listo? Y el que mide 90 se llama recto. Eso lo acabamos de ver, no se les olvide, ¿listo? Entonces, sigamos. Repitamos entonces porque uno aprende por repetición. Cuando el ángulo es igual a 90 se llama ángulo recto. Cuando el ángulo es menor que 90 se llama agudo. D es menor que 90, agudo. Cuando el ángulo es mayor que 90 se llama obtuso. P es mayor que 90, obtuso. Cuando el ángulo va de lado a lado se llama llano y mide 180 grados. Cuando el ángulo da toda la vuelta se llama completo y es 360. Y cuando no hay ángulo se llama 0 grados, o sea, nulo. ¿Listo? Entonces, eso lo deben aprender y lo deben copiar en el cuaderno de matemáticas. Por eso yo les voy a mandar el video para que lo paren y lo copien en el cuaderno. Deben copiar esto en el cuaderno de matemáticas. ¿Cómo? Lo va a montar a YouTube. Sí, yo lo voy a montar a YouTube. Entonces, esta diapositiva completica la escriben en el cuaderno de matemáticas después de que escriban geometría. Las anteriores no, porque aquí está resumido todo lo que se dijo anteriormente. ¿Listo? Digamos. Volvamos a repetir porque es que es bueno que repitamos esto hasta que ustedes lo tengan bien claro. ¿Listo? Vamos a volverlo a repetir. Ángulo es la figura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Entonces, este es un lado y este puntico de acá donde se unen ellas dos se llama vértice. Este es el ángulo A o B, que es esta abertura de acá. Le voy a hacer una pregunta a un solo niño, me responde. ¿Este ángulo es qué? Recto, agudo, obtuso, llano. ¿Qué es este ángulo? Obtuso. Obtuso. Es mayor que 90. Listo. Clasificación de ángulos según su medida. Agudo es menor que 90. Recto es igual a 90. Obtuso es mayor que 90. Llano es 180, ¿cierto? Y completo da toda la vuelta, 360. He repetido esto ya 3 veces. ¿Listo? Para que les quede claro. Entonces vamos a hacer un resumen. Esto lo copian también en el cuaderno. Van 2 diapositivas que deben copiar en el cuaderno. Ángulo. El ángulo es la parte del plano formado por dos semirrectas con un mismo origen o vértice. El ángulo se designa por cualquier letra mayúscula situada en el vértice. Es el punto de origen de las semirrectas que permiten la formación de un ángulo. Lados de un ángulo se llaman lados de un ángulo a las dos semirrectas que lo forman. Entonces, si yo tengo esto, estas dos semirrectas, este de acá es un lado, este de acá es otro lado. Listo. ¿Cómo se llama este puntico de acá? ¿Cómo se llama? Vértice. Vértice. Eso. ¿Y cómo se llama esta abertura de acá? Ángulo. Ángulo. Listo. Ya aprendieron. Entonces, dos lados unidos en un vértice forman un ángulo. Listo. Bisectriz. Esta todavía no la vamos a ver. De un ángulo es la semirrecta que tiene como origen el vértice y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Pero eso después lo vamos a ver. Bueno, el transportador. ¿Todos conocen esta cosita o no?
Sí. ¿Y la tienen? Sí, la tengo aquí, ¿La tienen? yo la tengo. Sí, yo la tengo. Si no la tienen, dígale a la mamá que les consiga una o que les preste una por ahí porque vamos a trabajar con ella. Escúchenme, no hablen cuando yo estoy hablando. Le dicen a la mamá que les consiga una prestada con un hermanito, con algo que vamos a medir ángulos. Por ejemplo, si yo coloco este ángulo y lo coloco derechito a esta recta y coloco esto encima de la recta, esto así derechito, y lo mido la abertura, me dice que este ángulo es de 70 grados. Mire que ahí dice 70, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la abertura? 70, ¿sí o no? Y si fuera aquí derechito, ¿sería de qué? De 90, porque sería 90. recto, ¿no? Y este de 70 es ¿qué? Agudo, obtuso, recto, ¿o qué? Obtuso, no aprendió nada. Agudo. Agudo, pero dijiste obtuso primero. Yo dije agudo, yo dije bueno, agudo. A ver, yo les había dicho, ya les he dicho 3 veces que los que son menores de 90 se llaman agudos. Los que son mayores que 90 se llaman obtusos. Y los que son iguales a 90 se llaman rectos. Y los que son esta cosa acá se llaman llanos. Y los que son todo un circulito se llaman completos. La unidad principal de medida de los ángulos es el grado. Para medir un ángulo en grados debemos hacer coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador. O sea que usted debe hacer coincidir este puntico con el... esto aquí tiene un puntico en la mitad. Entonces usted debía conseguir este puntico con este puntico, lo pone ahí y la abertura donde le mida, a usted, ese es lo que mide el ángulo. ¿Listo? La medida del ángulo se determina en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, así. La manecilla del reloj van así, ¿cierto? Y esta va así. Entonces usted dice, va de 0 hasta 70. O sea que este ángulo mide 70 grados. Van a necesitarlo porque les voy a poner un taller para la próxima clase midiendo ángulos con el transportador. Bueno, calcula cuánto mide el ángulo formado por este abanico. Estima qué figura corresponde a cada ángulo. A ver, vamos a mirar acá. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que es el de 35 grados? ¿Cuál de estos creen ustedes que mide 35 grados? El de la A ver, les voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál creen que mide? El tercero. Bien. ¿Cuál cree que mide 98? El primero. El primero, claro que sí, vea. 90 y otro poquito más, 98. ¿Cuál mide 150? El quinto. 90 más 60, 150. Elkin. El quinto, ¿cierto? Elkin es el quinto. ¿Cuál mide 200? El segundo. No, porque el segundo tendría que ser así, esta de acá. Sí, porque son 180 hasta acá y este pedacito, el segundo. ¿Y cuál mide 350? El cuarto. El cuarto, mire que viene aquí, va todo por fuera. Mide, listo. Muy bien. Vamos a mirar entonces. Calcula cuánto miden los ángulos indicados en cada figura. Pues aquí está, 45 grados, 130 grados, 200 de grados. ¿Cuánto mide este entonces de acá? 45 grados este de acá. ¿Y este de acá cuánto medirá? ¿Cuánto mide este? 180 grados. Y este tendríamos que utilizar el transportador. Mire, por ejemplo, cómo midieron este ángulo, vea. Pusieron este puntico acá, ¿sí? Y esta línea quedó derechita. Y entonces midieron hasta dónde llega esto. ¿Y marca dónde? En 30. Quiere decir que este ángulo mide ¿cuánto? 30 grados. Así se mide con el transportador. ¿Sí entendieron o no? Sí. Listo. Sí. Ahora, con la ayuda del transportador, calcula la medida de estos ángulos. Entonces, esta es una tarea que les voy a poner por Classroom para la próxima clase. Medir estos ángulos con el transportador. Y después va a dibujar en su cuaderno un ángulo de 70 grados,
uno de 110 con la ayuda del transportador, uno de 32 y uno de 200. ¿Cómo lo va a hacer? Con la ayuda del transportador. Este trabajito es para la próxima clase, es decir, creo que para mañana, ahorita miramos. Profe, entonces el viernes clase así explicación o... El viernes es clase de explicación. Profe, o Ya. sea que mañana en la clase hacemos eso o lo tenemos que tener listo para mañana. No. Ustedes no pueden hacer tareas en tiempo que no es. Por eso mañana les voy a dar toda la clase para hacer esto. O sea, la clase de mañana es este taller. La clase de mañana es este taller. ¿Claro hasta ahí? Yes. Señor. Por Sí, plazo. profe. Sí, Bueno. sí. Trazado de ángulos. Profe, Con una regla se traza a un lado del ángulo. O sea, usted con una reglita traza a un lado. Después coge el transportador y lo pone derechito a la reglita. Entonces, si usted quiere trazar un ángulo de 60, usted simplemente hace un puntico acá. Y coge otra vez esta reglita y traza de acá de la mitad hasta acá. Y ya sabe que ese mide 60. ¿Sí me entendieron o no? Traza una línea recta. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí. Después coge la reglita, esta, y la pone derechita. Y entonces, si yo le digo, trace un ángulo de 60, entonces usted viene acá donde dice 60 y pone un puntico y quita la reglita. Y coge otra vez esta reglita y traza de acá hasta acá y le va a quedar este ángulo de 60. Si les digo uno de 120, entonces pone el puntico acá, traza de acá hasta acá y quita la reglita y le quedó esta abertura que es 120. ¿Claro hasta ahí? Se marca con ayuda de la escala graduada al punto correspondiente a los grados ángulos que se quiere dibujar. Como les dije ahora, pone un puntico. Y después coge la reglita y traza de la mitad de esa línea al puntico, es 70 grados, por ejemplo. ¿Listo? Así lo van a dibujar. Si no entienden, vuelven a ver el video. Ángulo según su posición. ¿Qué horas serán para yo mirar a ver si tenemos tiempo de ver eso? O... Profe, son las 28. bueno, vamos a ver siquiera unos 2 o 3. Entonces, consecutivos tienen en común el vértice y un lado. Mire, aquí está el vértice, ¿sí o no? Y este lado es el de este ángulo y este de este ángulo. Entonces, como tienen en común el vértice y un lado, mire, porque este lado pertenece a los dos ángulos, tienen en común un vértice y un lado, entonces estos ángulos se llaman como consecutivos, porque este y después sigue el otro, entonces son consecutivos. Deberíamos medir este, vamos a suponer por según la abertura que es de 40, de por ahí de 60 grados más o menos. Listo. Y vamos a suponer que este es por ahí de 55 grados. Listo. Entonces, pues ahí sí por encimita. Entonces usted mide este, dice 60 grados, y mide este, dice 55 grados, y serían consecutivos porque este está enseguida del otro, compartiendo un vértice y un lado. Adyacentes son consecutivos y sus lados no comunes están en la misma recta. Entonces, aquí hay una línea recta, ya no, esta línea no es obliqua, sino que es una línea recta. Y se parte esa línea con otra lineecita. Estos ángulos se llaman adyacentes. Primero, los ángulos adyacentes deben sumar entre los dos 180 grados. Si yo sumo este más este, me debe dar 180 grados. Es decir, E más F me debe dar 180 grados. Vamos a suponer que este E mide 30 grados. Entonces este debe medir 150 grados, ¿sí o no? Y 150 más 30 me da 180 grados. Entonces esos son los ángulos según su posición, consecutivos y adyacentes. ¿Listo? Después vamos a ver los ángulos según la suma de sus medidas, pero ese lo vemos en la próxima clase. Voy a parar